En esta clase vamos a continuar con el capítulo de momento angular y acá tenemos que demostrar cómo es el espectro del operador j cuadrado y del operador jz. Entonces supongamos que tenemos un autovector no nulo kjm, que es autovector de jz y j cuadrado con autovalores j por j más 1 por h barra cuadrado. Este es el autovalor del operador j cuadrado. Y mh barra, este es el autovalor del operador jz. De acuerdo al lema 1 que hemos visto anteriormente, el m, el autovalor m, tiene que estar entre menos j y j. Pero todavía no sabemos cómo es m y cómo es j. No sabemos si es entero o real o qué. Vamos a probar eso. Para eso vamos a usar, vamos a suponer que m es distinto de, que es un real, que no es distinto de 0 y es un número real que no necesariamente es un entero. Entonces va a existir para ese m un entero p, un número entero p, tal que m menos p esté en el intervalo entre menos j y menos j más 1. Siempre podemos hacer eso con un número real. Encontrar un número entero y llevarlo a un intervalo de longitud unidad de la recta real. Entonces, con este p vamos a considerar la siguiente serie. Tomamos el ket inicial y le aplicamos sucesivamente el operador j menos hasta llegar a j menos a la p actuando sobre el ket kjm. Cada término de esta serie tiene estos autovalores. Si, por ejemplo, el operador es el j menos a la n, con un n que está entre 0 y p, ese j menos a la n tiene autovalores que son m menos n por h barra y j por j más 1 por h barra cuadrado. Esto se demuestra aplicando iterativamente el operador j menos y usando el lema 2. Entonces vamos a demostrar esto y después la demostración para encontrar el espectro de j cuadrado y de jz es muy parecida a la demostración que hemos hecho del espectro del oscilador armónico usando los operadores a y adaga. Entonces el j menos a la n actuando sobre el ket kjm se obtiene aplicando el operador j menos al ket j menos a la n menos 1 actuando sobre kjm. ¿Sí? O sea, a este ket le hago actuar una vez más el j menos y tenemos este ket de aquí. Okay. Este ket de acá es un ket del operador jz, un autovector de jz con autovalor m menos n más 1 por h barra. Y este autovalor es distinto de menos j por la hipótesis que hicimos, porque teníamos inicialmente que m menos p era mayor o igual que menos j. Entonces eso quiere decir que m menos p más 1 es mayor o igual que menos j más 1. Lo único que hice fue sumarle un 1 a ambos miembros. Y esto de acá es menor o igual que m menos n más 1, porque n es menor que p, por construcción, porque construimos esta serie de esta manera. El p es el valor máximo que tengo en la serie y el n es un número entero que está entre 0 y p. Por lo tanto, m menos n más 1 es mayor o igual que m menos p más 1 y es mayor o igual que menos j más 1. Por lo tanto, quiere decir que a este ket le podemos aplicar el lema 2 porque es distinto de 0, entonces le podemos aplicar el j menos
y me va a dar entonces un autovalor que es m-n, ¿cierto? m-n por h barra. Entonces este va a ser un ket, que es autovector de jz con este autovalor, y es autovector de j cuadrado con este autovalor, por el lema 2. Entonces estos son los autovalores de un término genérico de la serie que consideramos inicialmente. Entonces esos son los autovalores de algún término arbitrario de esta serie con n variando entre 0 y p. ¿Okay? Estos son los autovalores. Entonces, ahora consideremos este término, el j menos a la p, actuando sobre el ket. Supongamos que es no nulo y con un autovalor mayor que menos j por h barra. ¿Okay? Entonces, m menos p es mayor que menos j. ¿Sí? Estrictamente mayor. Entonces, podemos aplicarle a este ket, le podemos volver a aplicar el operador j menos. ¿Por qué? Porque el autovalor de jz que le corresponde a este vector es mayor que el mínimo, es mayor que menos j. Este es el mínimo valor de m que puede tener este autovector de jz. Entonces, como es mayor que el mínimo, le podemos aplicar el j menos. Entonces le volvemos a aplicar el j menos a este ket, y este será un vector que tiene autovalores m menos p menos 1 por h barra y j por j más 1 por h barra cuadrado. ¿Sí? Pero esto contradice el lema 1, ya que entonces m menos p menos 1 va a ser menor que menos j ahora. Entonces tenemos un autovector que tiene autovalores menores que el mínimo y que es distinto de 0. Entonces eso contradice el lema 1, ¿sí? Porque se tiene que cumplir esto, digamos. Si le volvemos a aplicar el j menos a este ket, entonces estos son los autovalores, pero por la elección que habíamos hecho del p, esto tiene que ser menor que menos j. ¿Okay? Habíamos hecho, voy a volver atrás al comienzo, esto, ¿no es cierto? Si resto acá menos 1, resto menos 1, resto menos 1 y resto menos 1, acá voy a tener m menos p menos 1 es menor que menos j, que es lo que tenemos acá. M menos p menos 1 va a ser menor que menos j. ¿Sí? Y entonces este es el autovalor de un vector no nulo y es menor que menos j. Contradice el lema 1. Por lo tanto, nuestra suposición de que m menos p es mayor que menos j está mal, ¿cierto? Llegamos a un absurdo y la única forma de solucionar esto es hacer que m menos p sea igual a menos j. M menos p sea exactamente igual a menos j. Entonces, de esa manera, el j menos actuando sobre j menos a la p por kjm debe ser el vector nulo, por el lema 1 que hemos visto en clases anteriores, ¿no es cierto? Si el autovalor de jz de todo esto es el mínimo, entonces al aplicarle el j menos tenemos que tener necesariamente el vector nulo, idénticamente nulo. ¿Okay? Si no se acuerdan de esto, tienen que volver a la clase anterior y ver por qué, digamos, ¿sí? Habíamos demostrado ese punto, que si j menos actuando sobre un vector, autovector de jz
con m igual a menos j, entonces j menos actuando sobre ese ket es idénticamente nulo. Bueno, todo esto parece un trabalenguas, lo tienen que ver con cuidado y revisarlo también del libro del Cohen Tanucci para entenderlo bien, el teorema, ¿ok? Pero básicamente estamos en la misma línea de la demostración del Cohen. Entonces, análogamente podemos usar esta serie KJM, y acá JM le hacemos actuar sucesivamente el operador J más. El operador J más, ¿qué me hace? Es subirme el autovalor M, ¿sí? O sea, todo va a ser un autovector de JZ con autovalor M más 1 por H barra. Entonces, el último término de la serie es el J más a la Q actuando sobre KJM. Entonces, de la misma manera, usando el lema 3, podemos demostrar que el autovalor M tiene que ser el autovalor de M, tiene que ser un entero, y podemos ir entonces con esta serie creciendo, ¿sí? Haciendo aumentar el valor de M hasta llegar al máximo. Entonces vamos a encontrar un entero Q tal que M más Q sea igual a J. ¿Okay? Entonces, aplicando el J más a la Q, venimos de acá y le hacemos, vamos aumentando el valor de M hasta llegar al máximo. M más Q va a ser igual a J. ¿Okay? Sucesivamente. Entonces, anteriormente habíamos visto que restándole un entero P a M, podemos llegar al mínimo, a menos J. De manera que M menos P es igual a menos J. Ahora, si sumamos estas dos, si las restamos, si las restamos, el M se me va, me queda Q menos P, me queda Q más P, y del otro lado me queda 2J. Entonces P más Q es igual a 2J. Pero P y Q eran dos enteros. Los dos enteros que necesitaba para mover el espectro de M desde el máximo. En este caso, movemos el valor de M hasta el máximo, y en el otro caso, con P, bajamos el valor de M hasta el mínimo. Son dos enteros. La suma de dos enteros me da un entero, quiere decir que 2 por J es un entero. Entonces, para que 2 por J sea un entero, quiere decir que J tiene que ser un entero o un semientero. ¿Ok? O J es entero o J es semientero. O lo que es lo mismo, podemos pasar dividiendo el 2 al otro miembro. Si P más Q es divisible por 2, J es entero. Si no, J es un semientero. Entonces, todos los autovalores de JZ varían entre menos J por H barra a J por H barra, pegando saltos de A1, ¿sí? Menos J más 1 por H barra, menos J más 2 por H barra, así hasta J menos 1 por H barra y el último J por H barra. ¿Sí? Entonces, con los operadores J más y J menos vemos que podemos ir cambiando el espectro de autovalores de JZ en una unidad. Podemos saltar de A1. Pero el J puede ser entero o semientero. Entonces, resumiendo, dado un momento angular arbitrario que satisface las relaciones de conmutación, o sea que acuérdense que un momento angular genérico, un J, tiene las mismas relaciones de conmutación que el momento angular orbital.
todos esos corchetes que hemos visto en clases anteriores que definen cómo es un operador momento angular. Entonces, si ese J cuadrado genérico tiene estos autovalores y JZ tiene estos autovalores, vimos, digamos, que los únicos valores de J posibles son enteros o semienteros, o sea, 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, etc., hasta el infinito. Entonces, en cada problema físico, el valor de J puede tener alguno de estos valores de J. Entonces, dependiendo del sistema físico que estemos considerando, vamos a tener un autovalor de J u otro, va a ser entero o semientero. Entonces, si estamos considerando spin 1 medio, el J total, el J cuadrado, va a ser 1 medio. Pero también podríamos tener dos partículas de spin 1 medio y vamos a tener un momento angular total de igual a 1, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la otra consideración es que para un valor fijo de J, acuérdense que J es proporcional al módulo al cuadrado del momento angular. Los únicos valores de M son 2J más 1 valores que van entre menos J y J, pegando saltos de a una unidad. Menos J más 1, J menos 1 hasta J. Entonces, si J es entero, M también lo será. Y si J es semientero, entonces M también va a ser semientero. Entonces así demostramos cómo es el espectro del operador J cuadrado y J sub Z. Bien que sin hacer ninguna cuenta demasiado difícil, por ahí es medio... hay que leerlo 2 veces este teorema para entenderlo, pero es básicamente la misma técnica que habíamos usado con los operadores de creación y de destrucción para el oscilador armónico. Entonces vamos a ver que las autofunciones K, J y M forman una base del espacio de Hilbert que vamos a llamar representación estándar. Entonces tienen los vectores de la base 3 índices, el J y el M, que corresponden a los operadores J cuadrado y JZ, y el índice K, que corresponde a algún otro observable que se une a estos dos, a J cuadrado y JZ, para formar un conjunto completo de observables que conmutan. Entonces, en general, J cuadrado y JZ no forman por sí solos un conjunto completo de observables que conmutan. Por lo tanto, los autovectores comunes forman un subespacio del espacio de Hilbert que vamos a denotar con E de JM. Y este subespacio tiene una dimensión que vamos a designar como G de JM. O sea, el subespacio lo ponemos como una función o con índices que indican los autovalores de J cuadrado y de JZ. Entonces, una base de este subespacio son los vectores KJM, con K variando desde 1 hasta G de JM. O sea, suponemos que el otro observable que falta para formar el conjunto completo de observables que conmutan tiene un espectro discreto y que para valores fijos de J y M toma G de JM valores posibles. O sea, si fijamos J y M
K va a variar en cantidades discretas de 1 hasta G. Entonces esta es la base estándar. Entonces con una base en uno de estos subespacios E de JM, vemos que podemos construir bases ortonormales en los subespacios E de JM más 1 y E de JM menos 1. O sea, vamos a tener otros subespacios que están indicados por los autovalores J y M más 1 y J y M menos 1. Y cómo construimos a partir de una base en este subespacio, cómo hacemos para construir bases ortonormales en este subespacio y en este otro. Bueno, vamos a mostrar primero que para números cuánticos K distintos, los autovectores J más actuando sobre el ket K1 JM y J más actuando sobre K2 JM son vectores ortonormales. Entonces, para demostrar eso, tomamos el adjunto de uno de ellos, supongamos tomamos el adjunto de este, y el bra correspondiente lo hacemos actuar sobre este ket, y vamos a tener el siguiente bracket. Entonces acá en este bracket nos va a quedar el sándwich de un operador J menos J más, que ya vimos que lo podemos escribir en función de J cuadrado y JZ. Toma esta pinta, J cuadrado menos JZ cuadrado menos H barra JZ. Eso nos va a dar, digamos, este operador actuando sobre el ket, nos va a sacar afuera del bracket este número, digamos, que es formado con los autovalores de J cuadrado y JZ, y nos queda el bracket de estos dos kets, que, digamos, como KJM forma una base ortonormal en el espacio EJM, quiere decir que este producto va a ser nulo si K1 es distinto de K2. Entonces, por la ortonormalidad de la base en el espacio EJM, tenemos que estos vectores son también ortonormales en este subespacio EJM más 1. ¿Okay? Porque estos vectores, digamos, con J más actuando sobre este ket, me va a dar un ket que pertenece a este subespacio. Entonces, esto demuestra que estos vectores son ortonormales en este subespacio. Del mismo modo, si hiciéramos actuar el J, en vez del J más, el J menos sobre este ket, el J menos actuando sobre este ket me da un ket que pertenece a este subespacio. Y lo mismo, digamos, podríamos también demostrar la ortonormalidad de los J menos actuando sobre estos kets, usando este mismo procedimiento, solamente que quedándonos con el signo que está abajo, o sea, el J más con el J menos aquí. Entonces también probamos que esos vectores van a ser ortonormales. Entonces vemos que a partir de una base del subespacio EJM podemos construir bases en estos dos subespacios. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Entonces consideremos estos vectores, los KJM más 1, que los obtenemos haciendo actuar el J más sobre el ket de la base del espacio EJ más. Y esto, digamos, sería un factor de normalización que obtenemos a partir de este mismo ket. Podemos obtener que esto saldría como un factor de normalización para los vectores de la base del espacio del subespacio EJM más 1. Entonces estos vectores, como vimos, son ortonormales en este subespacio para distintos K. ¿Okay? Entonces debemos demostrar que estos forman una base del espacio EJM más 1.
La demostración es sencilla, pero quizás es más difícil decirlo que demostrarlo matemáticamente. Es básicamente lo siguiente, digamos, si esto no fuese una base, quiere decir que existiría un vector que no se puede escribir como combinación lineal de estos distintos vectores, ¿sí? Variando el k, dejando el j y el m fijos. Entonces supongamos que nosotros tenemos un tal vector que no se puede descomponer como suma de esos vectores que nosotros proponemos como una base. Entonces quiere decir que este vector tiene que ser perpendicular a todos estos, tiene que ser ortonormal, ¿sí? Porque si no lo fuese, entonces cuando haga el bracket de este con estos vectores, tendría un número distinto de 0 y sería el coeficiente de la expansión en términos de dicha base. ¿Ok? Entonces, supongamos, digamos, que existe tal vector, que este es ortonormal a todos los posibles vectores de la base, pero entonces acá para demostrarlo hay que usar un truco, que es usando los j- también, los j- y los j+. Entonces, digamos, como el m más 1 es mayor que el mínimo m que podemos tener acá, el mínimo autovalor que podemos tener acá, porque m va entre menos j y j, quiere decir que m más 1 es mayor que menos j. ¿Ok? Entonces, si m más 1 es menor que menos j, el j menos actuando sobre este que será un vector, digamos, esto será un vector distinto de 0, entonces le podemos hacer actuar el operador j menos para obtener, digamos, todo este va a ser un vector que pertenece a este subespacio. ¿Okay? Por el lema 2. El lema 2 me asegura que esto, como este vector es no nulo, entonces el j menos actuando sobre este pertenece a este subespacio. ¿Okay? Acá creo que está mal lo que había puesto el vector es no nulo. No, este es no nulo. Entonces le puedo hacer actuar el j menos a este get. ¿Okay? Entonces, por otro lado, digamos, el bracket de este con este tiene que ser igual a 0. Por hipótesis, porque estamos demostrando que esto es una base por reducción al absurdo. ¿Sí? Entonces, si existe este vector que es ortonormal a cualquiera de estos, entonces ¿qué va a pasar? Cuando hagamos el bracket, este lo tengo que convertir a un bra y multiplicarlo por cada uno de estos, ¿sí? A izquierda y a derecha. Pero cuando multipliquemos el bra de por esto que tengo acá, el j más que está actuando sobre este ket lo puedo hacer actuar sobre el bra que tengo a la izquierda, que va a ser el bra correspondiente a este. ¿Sí? O sea, me va a quedar el adjunto de este vector actuando sobre este ket. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Tomamos el adjunto de este y lo multiplicamos por este ket, y es lo mismo que multiplicar este bra, el adjunto de este que es el bra, actuando sobre el j más y actuando sobre el kjm. Es lo mismo. ¿Ok? Pero el bra el adjunto, digamos, el bra que le corresponde a este ket, multiplicado por el ket kjm, no puede ser igual a 0 para todos los vectores de kjm, porque kjm forman una base de este subespacio. Entonces, esa es la demostración de que no existe tal vector que sea perpendicular a todos estos. Entonces, como les dije, la demostración es muy sencilla, pero es difícil decirlo. ¿Sí? Es difícil hablarlo sin escribirlo en extenso, que no lo voy a hacer, pero digamos, esa es la demostración de que esto forma una base en estos subespacios.
¿Okay? Entonces acá está un poco más escrito, no sé, creo que como lo expliqué de la otra manera es más simple que como está demostrado aquí, que es como está en el Cohen demostrado. Pero básicamente lo que esto demuestra es que KJM más 1 forman una base en estos subespacios. Y eso quiere decir que a partir de una base de estos subespacios, de los subespacios EJM, podemos construir una base de estos subespacios. Entonces, con la base de un subespacio construimos la base de otro subespacio. Y lo mismo podríamos hacer con el subespacio EJM-1. ¿Sí? Construimos estos vectores haciéndole actuar el operador J- a los vectores de la base del espacio EJM. ¿Sí? A menos de un factor de normalización, estos, digamos, forman una base del espacio EJM-1. Y de esa manera, digamos, como nosotros, digamos, el J más y el J menos, entonces lo que están haciendo es permitirme mapear una base del espacio EJM a subespacios EJM más 1 y EJM menos 1, quiere decir, digamos, que todos los subespacios tienen la misma dimensión. Y que la dimensión de estos subespacios es independiente del valor de M. O sea, con el J más y el J menos establecemos un isomorfismo entre las bases de los diferentes subespacios y por lo tanto la dimensión de esos subespacios no puede depender de M, depende solamente de J. Eso es lo que nosotros llamamos bases estándar. Bases estándar para los operadores de momento angular. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener son autofunciones que forman base de algún subespacio, supongamos el EJ con M y M igual a J, y de acá nosotros podemos construir bases para todos los subespacios con J variando, con el M variando desde J hasta menos J, aplicándole el operador de bajada, el J menos. Entonces, básicamente, la estructura que nosotros vamos a tener es la siguiente. Acá tenemos todos los vectores de la base del subespacio EJ, J. Entonces, a estos vectores le aplicamos el J menos y obtenemos vectores en el subespacio EJ, J menos 1. ¿Sí? Me baja el M acá de este vector, me baja el M de este vector, me baja el M de este vector, y así siguiendo. Volvemos a aplicar el J menos y tenemos una base del subespacio EJM y lo seguimos aplicando hasta tener una base del subespacio que tiene el menor valor de M posible, que es M igual a menos J. ¿Cuántos vectores tenemos en cada base? Bueno, tenemos G de J diferentes vectores, que es la dimensión de cada uno de estos subespacios. La dimensión de cada uno de estos subespacios es la misma. No depende del M, depende solamente de J. ¿Cuántos posibles subespacios tenemos? 2J más 1, porque el M va desde menos J a J, variando de una unidad. Entonces esto tenemos 2J más un subespacio con una dimensión igual a G de J cada uno. Entonces en esta base estándar, resumiendo, forma una base ortonormal. Quiere decir que el bracket de los vectores de la base es igual a una delta de Kronecker de KK', delta de JJ' y delta de MM'. Entonces los vectores de la base están ortonormalizados. Como son vectores de una base,
debe satisfacer la relación de clausura para esta base, ¿sí? O sea, tengo que sumar sobre todo J, sumar sobre todo M y sumar sobre todo K de los proyectores, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a la identidad. Entonces, algunas observaciones que dejé pasar, que en esta base existe una elección arbitraria de fase de cada uno de los vectores que formamos, pero tomamos como siendo, digamos, igual a 1 dicha fase, o sea, multiplicamos por 1 básicamente. Entonces, para construir la base no es necesario empezar desde arriba o desde abajo, podemos empezar desde cualquier m y aplicar los operadores de subida y bajada para construir los vectores de la base de todos los restantes subespacios. Entonces ahora para construir un conjunto de observables que conmutan necesitamos encontrar otros observables que conmuten con j cuadrado y con jz. Todos los operadores que conmutan con j cuadrado y con jz o que conmutan con j los llamamos operadores escalares, ¿sí? O sea, empiezo de nuevo. Todo operador A y B que conmuta con todas las componentes del operador J se lo llama operador escalar. Entonces tenemos que buscar ahora un operador escalar que conmute con j cuadrado y jz para formar el conjunto completo de observables que conmutan y saber cuáles son los números cuánticos que vienen acá en la base estándar. Así que por hoy dejamos por acá.